enganchó Cristian Ledesma, iba a la contra de Olimpia que lo puede liquidar. El pase para Ángel Ordez, se metió Ortiz, está en el área, enganchó Ortiz, tocó, jugó al medio, el remate de Amarilla. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Tremendo contragolpe francheado. Amarilla recibió por el área, remató abajo de cruzado. Qué bien corrió Ángel Ortiz, enganchó, habilitó, también se mostró Cristian Ledesma. La pelota fue para Amarilla, este definió por bajo y Olimpia ahora sí acaricia su primera victoria en el campeonato. Amarilla amplía la diferencia. Olimpia 3, Guaraní 1. Era el contragolpe que estaba buscando Olimpia, que lo intentaba, a veces con temor, por justamente la consecuencia de la réplica del equipo adversario. Pero esta vez se fue Ortiz, serenó la pelota, se la dio a Amarilla y posteriormente este define con un tiro rasante que nuevamente queda muy cerca del arquero Argüello, que no reacciona con la debida prontitud y el balón ya va buscando directamente el arco. El tercer gol para el equipo de Olimpia para tranquilizar sus posibilidades. Carlos Torres lo echa a José Cardoso. El entrenador de Olimpia está muy nervioso. Cardoso va hacia el área técnica. Suelta a todo el mundo el Pepe. Pepe, ¿qué pasó, Pepe? Pepe. No sé, dice que este gol. Totalmente descontrolado Cardoso. Carlos Torres advierte también a Carlos Correa. Expulsado el técnico del Olimpia. Bueno, no sé. No queremos tomar